En este vídeo vamos a ver las últimas opciones que nos quedan de los render settings de Arnold. Nos quedamos en Environment en el vídeo pasado, así que vamos a seguir con Motion Blur. Bueno, vamos a activarlo. Lo que va a pasar cuando lo activemos es que no vamos a poder ver este efecto de Motion Blur en el IPR, ya que únicamente es visible a través del render view, lanzando un render de forma habitual, ¿no? En Cinema 4D. Para esta escena yo he creado un movimiento de traslación de este robot de 10 frames y actualmente estamos viendo el frame número 5. Esto veremos por qué un poquito más adelante, ¿vale? ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de generar el Motion Blur? Bueno, generalmente la información de posición, cuando el objeto se está moviendo, pues se crea ese efecto de estela, ese desenfoque de movimiento, pero Arnold diferencia ese efecto en cuanto, o sea, esa contribución del efecto de Motion Blur en cuanto a la posición con respecto también a una cosa que es la deformación. Por ejemplo, si se está deformando una brizna de hierba en una escena, la punta de la brizna quedará con un desenfoque mayor. No se está moviendo con respecto a la escena, pero sí que se está deformando. Entonces es imprescindible, si queremos ver Motion Blur en esa escena, en ese elemento, tener activado la opción de deformación. Lo mismo en cuanto a la cámara. Si nosotros queremos que tengan Motion Blur los objetos, ¿vale? Únicamente, sin tener en cuenta el movimiento que tenga la cámara, pues tendremos que desactivar este elemento. Si también queremos que se tenga en cuenta el movimiento de la cámara para generar el Motion Blur, pues lo tendremos activo, ¿vale? Luego viene un parámetro un poco extraño, que es el de Keys. Keys 2, aparentemente, pues queda un poco misterioso, pero lo vamos a resolver ahora rápidamente con una imagen. Y es que cuando uno tiene un movimiento muy rápido, ¿vale? Vamos a abrir la imagen y lo veremos aquí mejor. Vale. Cuando uno tiene un movimiento muy rápido en una trayectoria, por ejemplo de una esfera, como se está viendo aquí en esta imagen, si yo únicamente tengo en cuenta dos keys, el resultado, en vez de ser un movimiento sinuoso, un movimiento con efecto de curva, va a quedar, como vemos aquí, una línea recta, ¿vale? Esto da la sensación después en pantalla de un problema de movimiento, porque no es capaz Arnold con estos dos keys de poder hacer la interpolación del movimiento y poder generar un Motion Blur correcto como sería el de la derecha, ¿vale? Tened en cuenta también que cuanto más keys, más tarda, porque son submuestras que tiene que ir Arnold recogiendo para poder hacer este efecto de estela de una forma precisa y correcta. Así que, bueno, cuando son movimientos predecibles de traslación o de tal, no hay mucho problema, pero cuando son movimientos aleatorios, rápidos, con trayectorias sinuosas, pues sí que puede haber un problema, y la solución es aumentar los keys, tal como se ve aquí en el ejemplo, ¿vale? El shutter angle es, digamos, o produce qué cantidad de Motion Blur queremos en la escena. El shutter angle en una cámara de cine sería la abertura que tiene el diafragma, que en el caso de la cámara de cine es una cosa que gira, ¿vale? Por eso está en grados, ¿vale? Arnold también nos permite trabajarlo en numéricamente, sin grados. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver la correspondencia. Cuando decimos que el shutter angle es de 360 grados, quiere decir que el intervalo, como vemos aquí, es 1. Frame interval es 1. Por lo tanto, si yo aquí pongo 1, fijaos arriba, shutter angle quedará en 360. Veis que la línea llega al máximo, el slider llega al máximo, pero esto puede aumentar. Podemos poner 720, 360, 1080, perdón, etc. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Ya tengo renderizado este elemento con diferentes valores. Vamos a verlos. Vamos a darle a Window, Picture Viewer. ¿Vale? Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, un Motion Blur con un shutter angle de 180 o de 0,5. ¿Vale? A ver si puedo abrir la ventana esta también y lo vemos. A ver si puedo dejar esto aquí. Y esto aquí. Vale, ahora estamos viendo esta opción, 180. Esta es la forma habitual en la que nos encontraremos el shutter angle en las cámaras, así que viene por defecto configurado a 180. Esto si no queréis un efecto
más pronunciado en Motion Blur, pues no hace falta tocarlo. Si lo queréis más pronunciado, pues aumentamos a 360 y vemos que esta dispersión, este efecto de blur aumenta. 720 todavía aumenta más, ¿vale? Bueno, esto no tiene mucho más misterio. Vamos a ver el siguiente parámetro, que es la posición, ¿vale? Arnold nos permite optar por 3 opciones distintas, ¿vale? Empezar la obturación al principio del frame. Vamos a ver, yo aquí lo tengo en este ejemplo en el centro, vendría a ser esta opción aquí en centro del frame, y esto lo tenía puesto a 2, ¿vale? Pues se vería tal que así, ¿vale? Cuando lo tenemos puesto en el centro, Arnold tiene en consideración el fotograma en el que estamos, luego medio fotograma antes y medio fotograma después. Por lo tanto, el Motion Blur se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha del movimiento, ¿vale? Si yo esto lo pongo en Start, vamos a ver que el movimiento acaba de desplazarse hacia la derecha. Recordamos que la animación iba de izquierda a derecha, ¿veis? En el robot. Esto quiere decir que la obturación empieza al principio del frame. Esto aquí tendría que estar Start of Frame. Empieza al principio del frame y se va, digamos, postergando medio segundo posterior y otro medio segundo posterior. O sea, sería, si estamos en el fotograma 5, pues estaríamos viendo un Motion Blur provocado en el, con repercusión del fotograma 5,5 y 6. ¿Vale? Y si lo cambio al End of Frame, al final del frame, vamos a ver que ocurre el efecto contrario. Es decir, se tiene en consideración medio fotograma antes del frame en el que estamos. O sea, sería ahora el fotograma 4,5 y el 4. Siempre teniendo en cuenta que fuese un shutter angle de 1. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir. Esto lo podemos cerrar. Las luces, vale. ¿Qué tenemos aquí? Low Light Threshold. Esto es un umbral, ¿vale? Esto puede aumentar considerablemente la velocidad de nuestro render. ¿Por qué? Porque con este parámetro podemos decirle a Arnold, mira, si un rayo de luz no es suficientemente fuerte, ¿vale? No generes la sombra de ese rayo de luz, ¿vale? Porque en la escena casi no se va a notar y va a acelerar, porque claro, no es solamente un rayo, son miles de rayos o cientos de miles de rayos los que pueden verse contribuir en una escena. Y claro, quitar esa pequeña sombra que se estaría haciendo por rayos de luz muy tenues, a lo mejor en la escena casi no tiene repercusión, y para Arnold sí que sería muy costoso calcularlo. Entonces, con este umbral nosotros podemos reducir la cantidad de sombras proyectadas por esos rayos de luz tenues. ¿Cómo de tenue tiene que ser el rayo de luz para que Arnold no genere la sombra? Pues se controla con este slider, ¿vale? Cuanto mayor sea, más brillante será el rayo que no emitirá sombra, ¿vale? Por lo tanto, es un valor con el que jugar si queremos optimizar un poco los tiempos de render, ¿vale? Las texturas. Bueno, aquí en las texturas vamos a hacer un pequeño paréntesis en estos primeros elementos de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque Arnold necesita, bueno, no es que lo necesite porque él lo puede hacer también de forma interna, pero es muy recomendable que nosotros le pasemos a Arnold unas texturas con un min mapping. Esto quiere decir que las texturas serán, digamos, representadas a diferentes resoluciones en función de la cercanía de los objetos en cámara, ¿vale? ¿Para qué queremos una textura de 4K que pesa un montón en memoria y que es muy lenta de cargar si el personaje está súper lejos y no vemos ningún detalle en esa textura? Pues Arnold es capaz de hacer de forma automática esa selección de la calidad de la textura en función de la distancia a cámara, ¿vale? Y para eso se necesita hacer un min mapping. Arnold tiene una herramienta que ya veremos, ¿vale? Que es el TX Asset/TX Manager, con el que podremos nosotros convertir estas texturas que a lo mejor no tienen min mapping en texturas con min mapping, ¿vale? Con extensión .tx, ¿vale? Estas texturas son mucho más rápidas de cargar porque Arnold no tiene que hacer ningún procedimiento previo con ellas para poder generar el render, ¿vale? Usar texturas TX existentes. Bueno, cuando nosotros generamos texturas con Arnold, con el Asset TX Manager, que está aquí,
ya lo veremos esto después, podemos crear texturas de formato TX y hacer que Arnold las utilice en vez de las texturas originales que pueden ser que estén en JPG, TIFF, etcétera, ¿vale? De esta forma Arnold obviará esos nodos, o sea, esas texturas que están en esos nodos y las reemplazará a la hora de renderizar por las texturas TX que se encuentren disponibles, ¿vale? Luego el caché y los máximos archivos abiertos, bueno, estos son opciones de caché, que bueno, es raro que lo tengamos que tocar, pero bueno, saber únicamente que están aquí y que podemos cambiar estos valores, ¿vale? Y después igual ocurre con Diffuse Blur y Glossy Blur, que bueno, son parámetros que ya vienen configurados en Arnold y es muy raro que tengamos que tocar dichos parámetros, así que nada más por aquí, ¿vale? Vámonos a la categoría System y vamos a darle un repaso rápido a las distintas opciones que hay aquí presentes. Bucket Scanning. Esto quiere decir cómo Arnold va a empezar a generar la imagen. Podemos elegir que la empiece a generar de una forma espiral, quiere decirse que empezará desde el centro a generar una espiral con los pequeños cuadraditos, los pequeños buckets de render para generar la imagen, y podemos hacer que sea en espiral, que empiecen los cuadraditos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de forma aleatoria, etcétera, ¿vale? Aquí podemos elegir la opción que más conveniente sea según la escena o el momento, ¿vale? Bucket Size. Esto ya lo vimos anteriormente, quiere decir el tamaño de esos rectángulos de render. Recordamos que los rectángulos de render se asignan a cada uno de los hilos de los procesadores que tengamos disponibles, ¿vale? En función del tamaño, pues más trozo quedará asignado al hilo del procesador, y en función de la cantidad de hilos que haya y de cómo queramos gestionar nosotros la escena, pues podemos ampliar o reducir ese tamaño de bucket, ¿vale? Display Bucket Corners Disable in IPR. Esto quiere decir que los buckets de render, los rectángulos, los bordes de los rectángulos no se verán. A mí me gusta esto tenerlo activado para ir viendo por qué parte van los diferentes buckets. Si ahora aquí hacemos un pequeño giro, veremos que los buckets se muestran, ¿vale? Ahora aquí, a ver, vamos a hacer stop y play. Bueno, perdón, Display Bucket Corners. Esto estamos viéndolo en... No, sí, ahora sí que los vemos. Estaba yo ahora confundido con verlos únicamente en render. No, esto también afecta en el IPR. Creía que estaba la opción más abajo porque han cambiado una de ellas, que es la capacidad que tenemos nosotros de definir el bucket size aquí y tener un bucket size distinto en render del de IPR, ¿vale? Como estábamos viendo. Ahora el de render sería 64, el de bucket size de IPR sería 32, ¿vale? Esto antes no estaba, lo han cambiado, lo han añadido. Autodetectar los hilos de render de los núcleos de nuestros procesadores. Pues automáticamente Arnold gestiona por defecto todos los hilos, los aprovecha para renderizar, pero nosotros podemos decir, pues no lo gestiones tú, yo te voy a decir los que puedes usar. Si ponemos -2, quiere decir que gestionará o utilizará todos los hilos de procesador -2, ¿vale? Que podemos dejar libres pues, para hacer otras tareas del sistema mientras la máquina renderiza. O quiero que utilice solamente 2. ¿Vale? O gestionarlos tú, cógelos todos, ¿vale? Esto de spam procedural, esto es algo que veremos más adelante, ahora no le hagamos mucho caso. Export Scale, esto es como Arnold traduce, digamos, el tamaño de las cosas al motor. Internamente en el motor hay unas unidades y Cinema 4D tiene otras unidades, ¿vale? Generalmente expresadas en el sistema métrico. ¿Vale? Si por ejemplo una esfera, cuando creamos una esfera por defecto en Cinema 4D es de 100, ¿vale? 100 unidades de Cinema 4D, en Arnold con este parámetro así configurado como 0,01 nos dirá que el elemento es de 1, ¿vale? Por eso está configurado a 0,01, porque por defecto cuando creamos una esfera coge 100 unidades. Si estamos trabajando con escenas muy pequeñas, ¿vale? Pues entonces será interesante aumentar este valor, ¿vale? Esto condiciona después todos los otros valores que estaremos tocando en Arnold, ¿eh? Así que hay que tener un poco de cuidado con este valor. IPR, bueno, Progressive Refinement, esto hará que se vaya generando de forma progresiva el render, ¿no? Empezará con
con un sampling de -3, donde se verá pues el objeto muy mal, muy borroso, como estamos viendo. Empieza a -3 y empieza a refinar hasta un límite. ¿Vale? Esto del backside ya lo hemos visto. Luego aquí tenemos la posibilidad de poder definir los diferentes directorios donde se encuentren pues, los objetos procedurales, los shaders o las texturas. Opciones de licencia. Podemos decirle que aborte si hay un fallo de licencia en Arnold o que se salte el chequeo de licencia y render, aunque la licencia no esté, eso sí, con marca de agua. Luego los AOV, esto lo veremos más adelante porque esto merece la pena tratarlo en profundidad. Y vámonos a Diagnostics, donde tendremos varias opciones, algunas de ellas interesantes. ¿Vale? La opción de log, bueno, no creo que la necesitemos a no ser que seamos desarrolladores o queramos ver qué pasa. ¿Vale? Podemos definir que nos muestre los warnings, los errores, información, debug. Bueno, esto, como digo, si no somos desarrolladores, pues a lo mejor no es muy interesante que nos enseñe la información de debug, ¿vale? Porque no vamos a poder hacer ningún tipo de debug nosotros, ¿no? Pero sí que puede ser interesante los errores, ¿vale? Y que nos lo muestre en la consola o que los guarde en un fichero. Con estas opciones podemos definirlo. Y cuántas veces queremos que nos muestre el warning en el log, ¿vale? En caso de que el warning sea, pues, yo que sé, de cientos de miles de operaciones, pues únicamente nos mostrará 5. Ya, si falla más de 5, pues no lo volverá a repetir, para que el log no sea inmenso, ¿no? Vale. Error handling. Bueno, esto es que nosotros podemos decirle a Arnold que si hay algún error en la escena, no renderice. ¿Vale? Bloquea el render para que después no nos llevemos sustos y veamos que el render está mal, porque como es un proceso que consume mucho tiempo, no es plan tampoco de después de haber consumido ese tiempo, pues darnos cuenta que hoy faltaba una textura o fallaba una geometría, etcétera. Entonces nosotros podemos decirle que nos renderice si hay algo en la escena que está fallando, ¿vale? Esto nos va a ahorrar muchos quebradores de cabeza. También, si nosotros no queremos que aborte y que queremos dejarlo seguir, bueno, podemos decirle que nos muestre las texturas con un color, si fallan, con un color rojo, ¿vale? O que algo que tiene Arnold que recibir como un número y que no se está mostrando como un número, ¿vale? Imaginémonos pues, un valor determinado de algún shader o algo que está esperando que reciba un número por alguna operación o algo y no está recibiendo un número por lo que sea, ¿vale? Pues ese fallo pues será mostrado en azul en el visor. También los fallos de geometría, si los hubiese, serían mostrados en verde por defecto, y los fallos de shader, si no los tuviésemos cargados, pues serían mostrados en violeta, lila, ¿vale? User Options, esto es para que nosotros podamos, si sabemos, poder definir diferentes opciones de diagnóstico en el render de Arnold, ¿vale? Esto es algo que también si no somos expertos pues es mejor no tocarlo por ahora, ¿vale? Pero que sepamos que está aquí. Y luego tenemos una cosa interesante que son los overrides. Los overrides nos van a permitir desactivar diferentes cosas que por defecto pueden venir activadas en una escena y que sería muy coñazo tenerlas que desactivar a mano, porque por ejemplo si queremos desactivar todas las sombras de una escena, pues tendremos que a lo mejor desactivarlo en todas las luces. Pero eso sería una cosa que consumiría mucho tiempo y es mucho más fácil venirse aquí y desactivar las sombras, o las subdivisiones, o el displacement, o el motion blur, ¿vale? O el depth of field, en fin, nosotros podemos aquí quitar elementos para, por ejemplo, si estamos trabajando en una cosa concreta que no necesitamos que cargue todos los displacement, pues para qué vamos a invertir tiempo en los displacements, si ahora mismo pues no estamos trabajando en eso, pues lo desactivamos aquí y ya está. También tenemos la opción del Shader Override, esto es para poder utilizar un shader por defecto en toda la escena y poder hacer cosas de depuración o simplemente pues para visualizar alguna cosa de mejor forma. Si yo cojo y arrastro un shader, por ejemplo este, aquí, vamos a ver que toda la escena se tinta con el shader que haya puesto en el Shader Override, ¿vale? Esto es muy interesante también. Luego las subdivisiones máximas que podemos llegar a hacer en Arnold están a 999, esto quiere decir casi que no tiene límite, así que si no estamos teniendo ningún problema con las subdivisiones pues lo podemos dejar así, pero si existe algún problema con las subdivisiones a la hora de renderizar podemos depurar esos problemas reduciendo aquí el máximo número de subdivisiones y viendo a ver qué es lo que puede estar fallando y demás, ¿vale? Bueno, con este pequeño repaso hemos visto todas las opciones de render setting que nos interesan por ahora. Así que vamos al siguiente vídeo.